vez que intentamos una lucha comunitaria, es lógico y normal que todo el mundo sepa y quiera saber qué es lo que va a pasar y además con toda la gente del mundo, cuál es el objetivo, qué es lo que se persigue, después de eso. Hay muchas preguntas que la verdad algunos no tienen respuesta. Sinceramente no tienen respuesta, porque la idea es 3 días en Madrid, o la sala durante 3 días, o sea, un poco la idea que está barajando. Pero suponer que llegamos allí y aquello se destroza. Hay una situación que tenemos que retomar en ese mismo momento, tenemos que estar con disponibilidad para verificar en un momento determinado los acuerdos que se hayan llegado, incluso darle continuidad a una lucha que realmente es importantísima. Por ejemplo, el tema de los mineros, cuando llegaron a Madrid, no fue un error irse a matar a los mineros. Yo digo, bueno, si eso fuera tenido allí, con todo aquel apoyo que tenía, toda la historia, igual fuera de él. Pero bueno, yo creo que también tenemos que tener capacidad y saber realmente que la lucha, tú la comienzas y durante el tiempo de la pelea puede ir modificando la lucha o puede ir modificando los acuerdos, porque tiene que ser un poco también dinámico a la hora de saber en el momento que se encuentra la lucha. Entonces, por una parte, yo creo que lo que se está hablando es, por lo menos 3 días en Madrid, ¿no? Rodeando el Parlamento, quedando otro. Pero claro, si aquello de entusiasmo colectivo y aquello fuera, pues 3 días habría que apretar con fuerza. Después, cuando se dice, por ejemplo, el compañero preguntaba a los karaokes, yo creo que ahí tiene que haber un manifiesto. Yo he dicho 3 medidas, que es lo que une a todo el mundo. Tiene que haber un manifiesto reivindicativo. Claro, una marcha desde un lugar que diga, bueno, ¿y qué es lo que reivindica la marcha? Bueno, pues contra los gobiernos, bueno, y si éramos gobiernos ya, yo le daría un tanto de está claro. Pero hay que llevar una reivindicación, evidentemente, de la renta básica, habrá que proponer el tema de la educación, habrá que proponer el tema de la soberanía de los pueblos, porque tú tienes que intentar por todos los medios de que todo el mundo se sienta a gusto en esta pelea, en esta lucha, ¿no? Pero claro, la clave es lo que es la columna vertebral contra los gobiernos de la troika, contra el pago de la deuda y contra el recorte. Bueno, pues ya hemos dicho bastante, ¿no? Y después hará un manifiesto, evidentemente, pues entrará un poco todas las reivindicaciones. Y después el tema de la logística, claro, cada territorio tiene que ver cómo llega a Madrid en las mejores condiciones. Uno dirá, bueno, pues salimos en autobuses y damos en Cataluña, pero andamos 10 kilómetros, 20 kilómetros y al día siguiente ponemos los autobuses y andamos 500 y andamos 300 y nos ponemos cerca de Madrid, porque en Andalucía nosotros tampoco podemos ni andamos 500 kilómetros hasta Madrid, sería un mes de no sé cuánto tiempo, a 20 kilómetros por día, que es lo que normalmente se puede hacer, claro, y sobre todo la logística, el tema de la comida, por ejemplo, entonces lo que estamos planteando es, bueno, pues salimos desde Peñaperro, que es el último pueblo nuestro, o de Santa Elena, o de La Carolina, o lo que sea, y andamos y después pues vamos a tener damos un salto de 200 300 kilómetros hasta situarnos al pueblo de Madrid y entramos coincidiendo con todo el mundo que entramos ahí. Eso cada territorio tiene que haber un poco de nuevo. Yo creo que todo el mundo se tiene que sentir representado en esta lucha. Lo que sí es verdad es que, claro, si llegamos a Madrid y hay un ambiente de puta madre en todos los sentidos y Madrid se ha movilizado y hay una conciencia clara y toda la historia, pues la verdad que podemos prever y podemos incluso, bueno, pues improvisar cosas. Nosotros siempre somos partidos de la improvisación, como sindicato improvisamos. Pero claro, cuando trabajamos con más gente, pues evidentemente a eso habrá una especie de plataforma que se constituirá, que a la hora de decir estas cosas, pues todo el mundo tendrá que estar fundamentalmente participando en esa plataforma para decidir. Y no sé qué otra cosa me habéis preguntado, creo que si me he dejado algo atrás. Yo creo que el tema de, claro, es verdad que en lo que dice el compañero, que en Andalucía tenemos el 37% de paro. Si no hablamos de los derechos de los parados, 37% de paro, 1.500.000 personas. 77% de paro bonito. Y la pobreza pues llega ya al año de la gente, ¿no? 2 millones, 8 millones de habitantes que están por debajo del umbral de la pobreza. Han desahuciado 86.000 familias, pues tenemos que hablar de todos esos problemas que tenemos que hablar. Hay 500.000 jornaleros sin trabajo, sin tierra, sin nada. Tiene una restricción brutal. Entonces, claro, en el Parlamento hay que hablar de todas estas cosas. Pero claro, hay que tener en cuenta que tenemos que tener siempre una flexibilidad y siempre ser generoso y generosa para que realmente, claro, unir al movimiento vasco, al movimiento catalán, al movimiento gallego, al movimiento valenciano, al andaluz, todos los movimientos de lucha. Y realmente pues hay que tener siempre mucha tolerancia, tenemos que tener mucha flexibilidad, tenemos que ser muy generosos, muy generosas, sobre todo con unos puntos
muchas veces nos va a coger la revolución reunimos, nos va a coger la ¿entiendes? Entonces, que tenemos que poner todo un gran esfuerzo en cómo peinamos los barrios, las fábricas, cómo peinamos los pueblos, cómo llegamos hasta el último ciudadano, cómo hacemos que las redes sociales no hablen de otra cosa, no hablen más tonterías de las redes sociales, que muchas veces que no estamos nada más que de esta movilización social de todo el Estado español. Si somos capaces de involucrar, de enamorar al pueblo de este proyecto, de esta lucha, pues igual triunfamos. Si no somos capaces de enamorar al pueblo de esta lucha, de esta reivindicación, pues igual será una lucha más y el esfuerzo será un esfuerzo grandísimo, pero es una lucha más. Yo creo que tendríamos que hacer todo un esfuerzo en este sentido, ¿no? Es lo que nosotros, por lo menos nosotros nos vamos a dejar la piel y todo nuestro esfuerzo en esta marcha, o en esta movilización. La marcha, movilización, pues de la izquierda, la marcha de la realidad, de cada uno. Y entonces, ahí estamos, ¿no? Yo creo que va a haber un manifiesto, que se está hablando ya en la Comunidad de Madrid, a ver cómo la vida del tema. Y los 3 días que se piensa como mismo, que era Madrid, no hay, también un asalto al Congreso de los Diputados, un asalto real. Yo sé que ahora la nueva normativa que no entra en vigor, tiene que no lo quiere poner en vigor, ahora primero, la nueva normativa de la Asamblea Ciudadana nos van a castigar. Yo sé que eso lo están haciendo por los movimientos, sea el 15M, o sea los movimientos sociales, o sea las organizaciones de los bancos, lo están haciendo para nosotros, está claro, para la gente que lucha, ¿no? Y van a castigar a la Asamblea Ciudadana de 600.000 euros. De verdad que estamos totalmente, bueno. Lo han bajado a 30.000, pero lo han bajado. Creo que soy representativo de la forma de pensar de un ciudadano no medio, sino bajo, de la clase obrera. Entonces, creo que todavía no están bien los objetivos, porque el ciudadano está cansado, pero muy cansado de brindis al sol. De brindis al sol que después nos llevan pues estas cosas, ¿no? Esta correlación de fuerza que nos va a ganar precisamente por eso, por la mala política de esos, de tantos sindicatos como partido político, que más vale que se quitara el obrero, sería un poco mejor, ¿no? Y entonces yo creo que los objetivos como brindis al sol tendrían que ser mucho más maturados para coger y hacer una cohesión de toda la izquierda, estar como si fuera un frente de lugar. Porque es una guerra, hay que decirlo, que es una guerra económica, es una guerra que nos está trabajando todo lo que se consiguió. Bueno, incluso se está mucho, o sea, si miras el historial un poquito, casi en la última etapa del franquismo se vive mejor que ahora. Y la gente anhela aquella forma, y la anhela, la está negando, y la está negando desde una perspectiva no política, sino real. Entonces, para mí, los objetivos tienen que ser mucho más marcados, más matizados, y no empecemos como con las independencias. Sí, independencia sí o no. A ver, sí o no a mí no me vale. ¿Por qué no me vale? Porque yo quiero que me digan a ver qué tipo de país voy a tener y matizarlo mucho más. Porque ya estamos cansados de dar tanto a todo político y a todo sindicato el sí siempre para que nos seleccionen después a votar. Sí, yo hay una cuestión una reflexión. Vamos a ver. A mí, sinceramente, cuando veo a algunos compañeros que preparaban el asunto, yo más partidario que Marzo, y siempre se puede decir, el Marzo es también de las elecciones europeas, y se puede ver como hay una lectura del tipo electoralista, yo más partidario hacerlo después de las europeas, porque las europeas, yo creo que si salen las encuestas que van a marcar una fuerte bajada del Partido Popular, por tanto una deslegitimación también en las urnas del Partido Popular, con lo cual la lucha por el tema de la división de Don Rajoy, yo creo que adquiría más fuerza. Yo creo que había mejores fechas en lo que sería después de las europeas, mayo o junio, que son mejores fechas, pero bueno, eso se ha decidido esa fecha. Creo que si planteamos el tema del objetivo del gobierno Rajoy, su división, yo creo que nosotros tenemos que dar una alternativa. La gente de los jóvenes, ¿qué queréis en su lugar? Yo creo que en esa cuestión deberíamos de volver a situar encima también del escenario lo que ha sido que fue un
un régimen, es un sistema, es una constitución que con el artículo 25 justifica, empuja las políticas de necesidad y ajuste, de alguna manera tiene que plantearse una alternativa en positivo que sería el proceso constituyente. Yo no digo que de ahí vaya a surgir, pero sí darle más grado, más fuerza a esa alternativa. Y luego yo plantearía lo siguiente también, es, como tú dices, es verdad, si es un paquete en Madrid que sale a la calle, los que estemos aquí, pues nos quedaremos, no se puede. Pero si no es así, yo lo que plantearía es de alguna manera también como un primer ejercicio, como un primer ensayo, donde si hace falta, si es necesario, volveremos más adelante a estar con más fuerza, no solo en Madrid, porque nosotros también tenemos que contar cuentas con un gobierno que es igual bien liberal o más conservador que puede ser el Estado popular, que como tú sabes, pues se han puesto de acuerdo en la reforma laboral y en los temas fundamentales. Pues hay cosas que son muy jóvenes, todos sabemos que están en. Entonces, yo daría un poco sí tenemos fuerza para estar más días. Cae, como lo ha hecho muy bien, pero si no, al menos también plantearlo como un primer ejercicio que puede hacer más adelante con más cosas. Vemos una perspectiva de futuro, ¿no? Porque yo no sé si tendremos las fuerzas suficientes en marzo para hacer lo que queremos. Bueno, yo un poco la línea de trabajo que he tenido, es necesario que gente que estamos en la lucha, pues no vayamos bien, ¿no? De los diferentes territorios. Yo, a ver, decir una cosa, sí que es verdad que, un poco la línea que dice el diputado, sí que es verdad que aquí en Cataluña tenemos el tema de la IEP y eso pues va a tener un poco como un poquito atado, ¿no? En el sentido, sobre todo el movimiento de parados, que hemos trabajado mucho para el tema de la IEP y más que otras organizaciones, evidentemente. Pero yo sí que estoy más por la opción de decir que tenemos que trabajar en base a esa fecha que ya estamos desde el SAR, y yo lo que sí que creo que es conveniente es que de aquí intentemos sacar una organización, una plataforma como en cada Cañamero, bueno, aquí somos todos ya estamos bregados en el tema, ¿no? Entonces, por lo tanto, decir que bueno, yo comparto el que tenemos que ir al día 22, la fecha de lo de menos. Sí que se puede organizar, inclusive lo de la IEP tampoco sería una interrupción, digamos, porque bueno, ya 22 cae el sábado. Nosotros estamos hablando de la IEP que sería el martes mes. Por lo tanto, si en el sábado podríamos trabajar. Yo, bueno, conmigo podéis contar, poder trabajar el tema de marzo desde el nivel de Cataluña, porque eso es importantísimo. Evidentemente, luego otro tema que yo he hecho marcar es no a los sindicatos como siglas, pero sí que los sindicatos sabemos que tenemos compañeros, los sindicatos mayoritarios, y hablando de los sindicatos mayoritarios, tenemos compañeros y compañeras que seguro que se pueden sumar. Yo no hablo más bien de los sindicatos, que es una pregunta que hago también. Me gustaría saber cómo está el tema en Andalucía, en el resto del Estado, el tema de UGT, Comisión Obrera, que actitud tienen ante la propuesta del día 22 de marzo, ¿no? Es una opción, me gustaría saber cómo está el tema para poder hacer mi trabajo en mi lugar sindical, ¿no? O sea, en mi espacio sindical, para poder apretar, ¿no? Conmigo podéis contar, estoy dispuesto a tener una historia más y ir a ese día 22 porque realmente lo requiere, o sea, y yo como decía, tanto de querer matizar los objetivos, la finalidad, oye, si el objetivo está vale, es que lo está punto, sé que no hay nada, lo vamos a hacer a entender, pero voy a entrar en discutir un manifiesto, qué contenido, no, oye, la acción, porque es necesaria, y lo tenemos claro, y lo que estamos aquí lo tenemos muy claro, por lo tanto, decir eso que por mí se puede contar, que yo voy a trabajar lo que haga falta y que se trata de eso, ¿no? Yo no creo que hay que darle más vueltas, sino hay una propuesta que es el día 22 de marzo y ya está, para adelante, y aquí en Cataluña lo que tenemos que hacer es sumarnos, y empezar a trabajar y buscar a aquella gente que sabemos que están militando en organizaciones políticas que dicen que son de izquierda y que algunas son de izquierda, otras no tanto. Sabemos que hay sindicatos que están en la situación que están, y también hay afiliados que son gente cañera, gente luchadora. Entonces, oye, empezamos a trabajar en ese sentido. Yo tengo algunas preguntas técnicas, porque una de las cosas que me hace más complicado es cómo articular un dispositivo
colectivo que mueva miles de personas de Barcelona a Madrid. Porque yo creo que un poco lo que nos une a todos que estamos aquí es que tampoco tenemos una capacidad adquisitiva muy alta y sería una cosa muy grande pues imponer pues incluso el precio del autobús y el desplazamiento y de vuelta ya sube bastante si hay alguna idea elaborada en alguna de las naciones en las que o sea, de cómo crear un dispositivo de financiación para el movimiento, o sea, como que se está Madrid. Esto es uno. Otra es que en principio que se llegaría el 22, que sábado nos daríamos alrededor de los 3 días, sábado, domingo, lunes. Entiendo que por ejemplo del Congreso, o empezaría directamente el sábado, o sería el lunes, porque sería que había actividad, o que de alguna forma, a lo largo de estos 3 días, hubiera una actividad continua dentro de, o sea, estimular un poco las campanas del Congreso, de estar continuamente haciendo actividad, o si es una cosa parecida. Y por otro lado, también entiendo que para el triunfo de esta convocatoria es vital que se le promocione y que se le esté dando bombo desde casi prácticamente ya. Que si también se ha planteado desde alguna de las comunidades hacer una serie de acciones, de actos, o cómo visualizar la promoción de esta marcha. Jo em dic Pere Rojas, soc del Progressivo de Catalunya. Hay varias cuestiones sobre la primera. El domingo tuvimos una manifestación aquí por la mañana, también contra los presupuestos generales del Estado, contra los presupuestos de la Generalitat, y juntamos 50.000, 70.000 personas. Llenamos la vía de Irán. El miércoles tenemos una concentración delante del Parlamento, la jornada de lucha. Vamos a ver cómo sale. Lo que quiero decir es que en marzo no sabemos qué fuerzas tenemos, pero ahora sí sabemos más o menos las fuerzas que tenemos y no es como para ir a tomar Madrid. O sea que o trabajamos mucho o conseguimos un vuelco en la situación, o de momento nuestras fuerzas no son como para como una derivada de esta. El domingo era una manifestación unitaria con unas 70 organizaciones, pero por ejemplo no estaba todo el mundo. Porque a veces hay gente, y que no se me interprete mal, porque mi apuesta es por la unidad de todos, independentistas, federalistas y los que no sabemos lo que son. Pero el domingo quizá había gente que no estaba. Esa gente no estaba el domingo, está en Madrid. O a veces a la gente le cuesta hacer cosas cuando no es solo para Cataluña. Pero bueno. Hay gente que no, A mí me consta que hay gente independentista que sea lo más solidaria del mundo porque es pueblo de España, porque es pueblo del Mediterráneo, pero hay gente, desgraciadamente, que constatamos que no. Yo creo que sí que hay que dar una alternativa. Es decir, no podemos pedirle a 20 millones de adultos que den un salto en el vacío o hasta acciones como poder popular. Yo creo que eso no lo vamos a conseguir y es que no sería lógico. Tenemos que trabajar en una alternativa y saber que si conseguimos el día que conseguimos hacer fuera el liberalismo, que se va, ¿qué habrá después de ese día? ¿Qué haremos con los bancos? ¿Qué haremos con las empresas energéticas? ¿Qué haremos con la ley laboral? ¿Qué haremos con los servicios públicos? Y eso yo creo que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Hay gente, hay economistas y hay que nos podemos poner sinceramente a cambiar el chip, que ahora la mayoría de la población piensa que la empresa privada es lo más eficiente y lo más eficaz y lo más guay. Cuando después la empresa privada es Lehman Brothers, es Bankia y es la burbuja inmobiliaria. Pero tenemos que darle a la población la idea de que lo público también puede ser eficiente, también puede ser eficaz, también puede ser riqueza y también nos puede hacer cumplir los derechos humanos y la Carta de la Tierra. Y ya para terminar, antes has dicho que las élites tienen el BOE para ejercer su dominación y también tienen otra arma poderosísima que son los medios de comunicación. Es decir, una de nuestras grandes batallas es conseguir llegar a esas millones de personas que solo se informan por la televisión y hacerles ver que nuestra
nuestra propuesta es la única propuesta realista para salir de la situación en la que estamos y que lo que le están haciendo es engañando con las medidas del gobierno, pero eso realmente, si no ganamos la batalla de los medios, es muy complicado. He apuntado dos palabras. Si no. A ver, yo es que creo que contraponer esta movilización con otras luchas y movilizaciones que están en marcha no tiene sentido. O sea, es que yo creo que esta movilización ha de ayudar a las otras luchas que ya están en marcha, y las luchas que ya están en marcha han de ayudar a que esta movilización sea masiva. Sea masiva sabiendo las dificultades para llevar a 40.000 personas de Cataluña a Madrid. Si conseguimos llevar 8 o 10.000, o sea, a ver, se trata de generar un proceso, en mi opinión, un proceso de actividad, de lucha, de movilización en los diferentes territorios, sabiendo que al final el grueso, es decir, de la gente que participe en Madrid y tal, ha de ser la gente de Madrid y alrededor de Madrid. Eso es. Si no nos engañaremos, pero eso no significa que no se pueda apuntar en Madrid 150.000, 200.000 o 300.000 personas, porque otras veces se ha hecho, ¿no? Otras veces se ha hecho y se trata de trabajar para que eso también pase desde entendiendo esta movilización como algo inclusivo y que además permite en cada territorio, si vacunas en cada localidad o en cada sector, sea de estudiantes o de tal, modularlo en función también de sus necesidades de acción y de lucha, ¿no? Y bueno, a mí no me... los temas, las diferentes sensibilidades ideológicas que hay, en principio, no se han de contraponer estas marchas, con los objetivos que planteaba Diego, que no es que lo hayan dicho los años, ya es producto de los debates que ya ha ido habiendo con gente del País Valenciano, de Extremadura, de Murcia, de Madrid, de Andalucía, etc., ¿no? Y que son tres objetivos generales que pueden ser asumidos por la mayoría de las organizaciones, de los colectivos y tal, que podemos participar en las marchas. Y que son importantes porque son objetivos que quien quiera participar en las marchas los ha de asumir a nivel de organizaciones, y porque enlazan con una también la gente puede tener miedo por participar o por tal. Pero si algo nos enseñó 15M es que muchísima gente no estamos hartos de este sistema. Estamos hartos de esta clase política que nos representa. Estamos hartos de este modelo de sindicalismo que nos está vendiendo para aquí. Y a esa gente a la que nos hemos de dirigir para generar una lucha. Claro, las alternativas que tengamos que dar sobre tal, bueno, es que escribirnos un papel es muy fácil, el papel lo soporta todo. La cuestión es que no ahora, en este momento, no se está tratando de hacer el programa, hacer el programa de transición, porque al final, cuando empezamos a escribir, estamos casi todos de acuerdo en que hay que nacionalizar la banca, que hay que estar, aquí ahora lo que se trata es de confrontar, de luchar contra un sistema que es ilegítimo y contra un gobierno, en este caso el del PP, también el de Cataluña y también el del País Valenciano y el de tal, que desde el punto de vista de la mayoría de las personas que estamos sufriendo sus políticas es un gobierno ilegítimo, punto. A ver, en lo que vayamos a construir después, pues probablemente seremos capaces o no de ponernos de acuerdo, pero sí que estamos de acuerdo en que este gobierno es ilegítimo, pues luchemos contra eso. Si llega el caso de que nos encontramos con el poder aquí, pues habrá que iniciar el debate de una manera democrática, ¿no? Pero hoy por hoy el problema es nuestra debilidad frente a un poder y hemos de ganar fuerza y debilitar a nuestros portavoces. Y yo creo que ese es el objetivo fundamental que nos debería plantear.
de la marcha, insistiendo en que no ha de ser un problema o o debilitar las luchas que ha sido todo lo contrario. Bueno, yo venía también pensando ya hace varias semanas, porque yo creo que algunas seguramente ya han oído hablar de esta marcha. Creo que el compañero Cañanero, cuando estuvo ya en Sanis, le hizo un primer mensaje que yo creo que en aquel acto en las cocheras se ha cogido muy bien, ¿no? Y yo creo que, bueno, a mí lo que me parece, por las intervenciones que yo estoy viendo aquí, es que cuanto menores sean las reivindicaciones y una más, el mismo multiplicador haga que sea muy masivo, yo creo que las tres reivindicaciones que hay sobre la mesa, nadie puede estar en desacuerdo, no sé que no sea de los monstruos o las nuestras, y yo creo que vinculan mucho con cualquier sector social, y yo creo que estamos en un problema que, por ejemplo, el tema de la deuda es el tema que afecta a la pública, a todo el tema de los recortes, evidentemente, pues yo creo que sectorialmente habrá que trabajar en escribir, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Luis, en que eso para mí sería secundario. Yo creo que, haciendo un poco referencia a lo que ha dicho el compañero del Frente Cívico, estamos en un momento en que hace meses estamos un poco de reflujo de las luchas. Yo creo que la campaña que se ha hecho y que ya hemos su valoración con la manifestación este domingo y con el día 4 es cómo lo tenemos que hacer o cómo lo tenemos que organizar lo de las marchas de marzo. Porque evidentemente la poca generosidad de unos y otros y de unas y otras hizo que el domingo mucha gente no se sintiera a gusto y no bajara. Y el día 4 vamos a ver cómo va. Pero yo creo que, aunque tengamos que hacer una valoración cara a cara, mirándonos y diciendo las cosas como tienen que ser y cómo tenían que haber funcionado, nos ha de servir también de experiencia para intentar, que yo creo que muy buena, o sea, un tiempo prudencial, como para que en marzo sea, pues bueno, el inicio de otro ciclo de movilización sostenida, pero que no descartemos que ir a Madrid pueda ser una cosa que rompa todos los esquemas. Yo, por ejemplo, si tenemos en cuenta que los mineros cuando fueron a Madrid tuvieron una acogida súper buena, que yo creo que aquello podría haber dado más de sí, pero bueno, que la como estaba allá. Donde yo sí que estuve en septiembre con la acción de lo del Congreso de hace 2 meses, el pasado, no me acuerdo, entonces, el pasado, el anterior, bueno, pues se generó ahí un rodeo de Congreso, pues luego se repitió, yo creo de una manera reiterada y más calificada que la primera vez que se fue. Yo creo que las organizaciones de aquí de Cataluña que quisimos participar, ya nos organizamos nosotros mismos de manera autónoma para poner todos los medios de propia comunicación, como de propia logística, como de propia. Yo creo que también, a ver, si se lanza una iniciativa que intenta ser lo más unitaria posible, y yo creo que tiene que sumarse todas las personas que piensen que sea de cambiar este país de raíz. Yo creo que nos hemos de poner en una posición francamente más, yo al menos lo veo como de positiva y con ilusión, porque claro, si empezamos a hablar de problemas y luego, no quiero dejar de decirlo, lo desvincularía totalmente de las instituciones europeas. Evidentemente, si estamos haciendo una movilización social pensando en el resultado de unas elecciones europeas, yo creo que ya empezamos mal. Entonces, para mí, las tres reivindicaciones, el intentar que cada territorio, como dicen los compañeros estudiantes, cuando nos reunimos, vamos a mirar qué tenemos en Madrid, cómo nos podemos gestionar el transporte de una manera más económica posible, que nadie se quede en Barcelona si tiene voluntad de ir a Madrid, y organicemos una coordinadora que el camino hasta llegar al marzo también sirva de comunicación y que entre ya en la dinámica. Yo creo que eso nos ayudaría un poco a adelantar un poco los años, ¿no? Hay 5 palabras más. Luego,
yo voy a dar una palabra al amigo para que conteste una de las cosas y luego continuamos. Bueno, yo en el tema de la alternativa política no lo veo por una razón sencilla, no porque no esté de acuerdo, sino porque no lo veo, porque eso cuando empezamos a hablar en lo teórico de cuál es el mundo que queremos, ahí nos perdemos. Yo creo que la banda de ver el tempranillo en Andalucía, en los Pantoleros, no tenía ni tantos congresos ni tantas reuniones para ponerse en Peñaferro y decir, fuerza de los de capullo, fuerza de los. Yo creo más en la movilización, porque la movilización es lo que te hace sentirte realmente real en el mundo que vive, y en la movilización siempre nos pondremos de acuerdo. Y además, en la movilización irán saliendo alternativas. ¿Que la alternativa última cuál será? Evidentemente, yo el deseo que tengo de una alternativa última, una nueva constitución, un nuevo proceso, una revolución social, en fin, todo eso. Pero tenemos que empezar, bajo nuestro punto de vista, por lo que une a la gente. Hoy, para unir a todo el mundo, tenemos que ser generosos en el sentido de que tienen que ser cosas muy claras y que todo el mundo se sienta justo en la munición y en la pelea. Hay una frase que circula siempre por ahí, que yo siempre la utilizo, y dice: hay que, buscando lo perfecto, estropea lo posible. Sí. Entonces, yo me parece que lo perfecto es lo perfecto, es lo que todo el mundo está pensando, pero eso estropea la pelea. Pero la pelea después te puede dar la posibilidad de ir hacia lo perfecto, la movilización. Entonces, yo estoy partiendo siempre de eso. Y respeto perfectamente a los compañeros que estáis planteando esto, porque me parece que también tenéis vuestra razón. Porque a la gente se le dice, bueno, y después, ¿qué pasa? Tú suponte que vamos a Madrid y empezarán corriendo. ¿Cuál es la alternativa? No se van a ir corriendo, está claro. Pero si se fueran corriendo, ¿cuál es la alternativa? Ya te iremos viendo. ¿Cuál es la alternativa? Es lo mismo cuando tú empiezas una cooperativa, y hemos hecho varias cooperativas en Andalucía, nosotros que tenemos experiencia en la cooperativa de la tierra, diseñamos la cooperativa, van los cooperativistas, empiezan, que a los 3 meses, no funciona. A palo limpio de cooperativa. Entonces hay que diseñarla. ¿Por qué? Porque la propia práctica te va a ir dando, ¿sí? Hasta que tú la cooperativa, ya está poniendo bien. Después de habernos peleado 3 veces, 4 veces, 5 veces, después de que esta familia se fue para allá, se vino para acá, la cooperativa funcionando. Hemos ocupado su nombre. Llevamos 21 meses con la finca con el cliente de estar ocupado. Pues ya vio una situación interna de pelea. Porque somos complicados, los seres humanos. La nuestra no está complicada. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues inmediatamente una reestructuración de toda la cooperativa, una puesta en marcha de nueva gente, y ahora le hemos dado un dinamismo de puta madre. Funcionando de puta madre. No podíamos sembrar la tierra y vamos a sembrar todo. Porque no teníamos, ya tenemos buscado los medios, los tractores, los regados, todo. No ha dado eso una fuerza para rectificar los errores que estábamos cometiendo, rectificar, y la cooperativa está funcionando, se va a sembrar toda entera y todo esto. Os digo por esto que lo importante es echarnos a andar. Yo muchas veces en las reuniones ponemos mucho esfuerzo, de verdad, en las comas, en los puntos, no sé qué, no sé cuánto, quién lee el manifiesto, cómo se ve, el último párrafo. Pasa como en los congresos. Todo el mundo hemos participado en congresos, de un sitio de otro. Cada uno de los congresos. Cuando termina el congreso, mete los papeles, va al caón y ya no mira más hasta que no pasen 4 años. Ni los mira ni que los 4 años. No mira, pero en el congreso lo que se dan. Entonces yo me parece que es importante que seamos capaces de unir a todo el mundo en base a cosas concretas. Eso es muy interesante. Bueno, hay compañeros que han dicho la Comisión LGBT en qué situación queda en esta movida. Pues la verdad que no lo sabemos. Si nos dicen que quieren participar y quieren estar también en la movida, campo hay para todo el mundo. No se le cierra las puertas a nadie, tenemos que ser generosos. Ahora bien, lo importante es que el frente, la plataforma, la dirección de esto, pues hay que poner a las organizaciones, a las personas, a toda la gente, con las ideas claras, si quieren empujar también, pues absolutamente nada, que no se lo diga del campo a nadie. Porque en Andalucía hay una propuesta, nosotros tenemos una especie de plataforma llamada el bloque crítico, que en la última reunión participaron 50 organizaciones, prácticamente todo el mundo, y entonces había una reunión que planteaba, oye, hay que invitar expresamente a Comisión Obrera o a UET, y dijimos, el 99,9%, no, aquí no se invita a nadie, aquí tiene las puertas abiertas a todo el mundo, pero no hay invitación para nadie, y todo el mundo puede venir, todo el mundo puede opinar,
y todo el mundo puede luchar. Lo importante es estar en el sitio para apretar y para aportar, en ese sentido. Yo creo que es muy importante que nosotros, digo, la gente más alternativa, porque estamos más dispuestos a la pelea, realmente digamos bueno, decía el compañero que la experiencia de aquí de Cataluña, o Barcelona, de la movilización última que habéis tenido, hasta de 50.000 personas, y que con esa gente, con ese ambiente, no se puede tomar Madrid. La verdad es una cosa, y es que lo que se trata es hacer una lucha de todo el Estado, que hasta ahora, ¿entiendes? Lo único que hemos visto es lucha a nivel de todo el Estado, la huelga general que ha convocado usted y con Morera, bueno, que la convocan con la idea de rechazar políticas que el gobierno están haciendo, pero son luchas que se quedan, que sabéis, se quedan todas cojas, simplemente un poco se hace la lucha para galerías, se hace la lucha porque hay una presión social y hay los sindicatos mayoritarios para no quedarse fuera del juego convocan, pero todos nosotros sabemos que no tiene esa voluntad de continuar, de transformar la situación, ¿no? Entonces a mí me parece que hay veces que con menos gente puede causar un entusiasmo colectivo. Nosotros empezamos las marchas en Andalucía y decíamos, bueno, las marchas con 300 personas las abarcamos bien, ¿vale? 300 personas hacemos las marchas. El tema es denunciar, el tema no quedarse callado, el tema es hacer que la gente, la conciencia se mueva, que la gente está en casa, que parecen los pueblos cementerios. Hace falta movilizar a la gente, coño, meter dinamita dentro de los riñones a la gente para que la gente se mueva y la gente esté más despierta. Y bueno, en las marchas en un principio, bueno, 300 personas, la de Cádiz, pues la de Jaén, pero nosotros terminamos en la marcha de Sevilla con 20.000 personas. Fue una cosa colectiva muy importante, de mucho apoyo, de mucho entusiasmo colectivo. Las ocupaciones de finca, pues teníamos nosotros pensado los colectivos que iban a ocupar la finca para quedarse, bueno, porque un 25 personas que se queden de noche es suficiente, y se quedaban 200 personas de noche. Así que algunas veces, cuando le mostramos a la gente que hay voluntad, que hay firmeza, que hay, pues la gente está falta de credibilidad, falta de liderazgo, falta de algo de ética. La gente está muy harta de todo lo que hay y de la política, de los sindicatos, está muerto. Y le tenemos que dar esa confianza a la gente. Es decir, yo decía al principio que tenemos que enamorar al pueblo, eso pasa como una pared, cuando no está enamorado se separa. Si nosotros no somos capaces de enamorar al pueblo de nuestras ideas, de nuestros proyectos, de nuestros mensajes, el pueblo se nos va por una parte y dice, bueno, ustedes tiráis por vuestro camino que nosotros iremos por el nuestro. El tema es que entusiasmar. Y yo no creo que la batalla de Madrid sea ni la última ni la primera. Simplemente será una batalla más, una lucha más importante que nos ha dado nunca el Estado español, sobre todo de los movimientos sociales más de abajo hacia arriba, de por arriba, de por abajo, que tenemos que intentar hacerlo. Pero que esta lucha puede ser una lucha muy importante para darle vida a otras muchas más luchas o para darle vida a otras muchas más cosas que después cada uno de los territorios irá aflojando. Y yo creo que aquí en Cataluña lo ideal que decía el compañero es esta plataforma unitaria con todo el mundo y que realmente vosotros libremente, con toda la democracia participativa de las organizaciones sociales, veáis qué es lo mejor que se puede hacer. Cómo lo hacéis lo mejor posible. En cómo lleváis la gente o cómo lo lleváis la gente y cómo es la infraestructura y en los datos que tenéis que dar para llegar allí y todo el tinglado. Y después participar en todo el montaje que hay a nivel estatal. Así que hay una reunión el día 29 de mañana, que mañana ya está todo en marcha y irán gente de todos los lugares, pero vale otras reuniones y el que ha faltado a esas reuniones porque se incorpore, si quiere ser testigo, quiere participar en todo el movimiento de lo que aquí se está discutiendo. Pero sepáis ustedes una cosa que ya no termino. La gente que estamos participando allí, son gente como la que estamos con ese deseo enorme de cambiar este puñetero sistema. Lo que muchas veces no encontramos el lugar, no encontramos el sitio, no encontramos realmente cómo, pero todos tenemos una enorme ilusión por ir cambiando toda la injusticia que está sucediendo, y eso es lo que nos mueve. Y de verdad que a nosotros a lo mejor nos pueden acusar de muchas otras cosas, pero nosotros queremos que en este proceso todo el mundo participe con igualdad de condiciones. Todo el mundo participe, no importa. Todo el mundo participe con la igualdad de condiciones, porque aquí lo que se trata no es de protagonismo ni de uno ni de otro, se trata fundamentalmente de hacer un bloque de la izquierda real, sindicalmente hablando y socialmente hablando, para revertir contra una injusticia que está acabando con todos los derechos y con todas las conquistas de los trabajadores sin ningún tipo de escrúpulos. Y lo están haciendo diariamente. No solamente se conforman con quitarlo todo, sino que también nos lo van a quitar y dejar todo. Las dos cosas.
Porque todo lo que están intentando cambiar para meterte en la cárcel, para montarte, para procesarte y para todo esto. Y todo eso tenemos que intentar proponer. Hola, Diego. Antes que nada, decirte que el compañero ha sido muy generoso cuando ha cifrado en 50.000 las personas que salimos el domingo. Si llegamos a 20.000, ya estaban bien contados. Y ciertamente no fue la mejor movilización que se ha provocado en Cataluña y mucho menos en Barcelona, porque, entre otras cosas, hubo un problema que, si te lo explico, seguramente lo vas a entender enseguida. Y fue que hubieron organizaciones, como podría ser comisiones, que vulneró los pactos colectivos que se habían acordado en la Asamblea, que en vez de coger y ser de buen grado partícipe como todos, cogió los protagonismos que normalmente acoge, y que posteriormente a los pactos que se habían ejercido no tuvo la más brillante idea que personarse en los medios de comunicación el día 2, el día 4, el día 5 y el día 7, diciendo que eso era una convocatoria de la CES y de una plataforma de ellos que se llama ProRetallantes. Eso hizo que un sector importante de gente que seguramente estaría vinculada el domingo participando en las calles no saliera porque se sintió herida. Yo participé porque soy muy disciplinado o tonto de los cojones, pero cogí un cabreo de la de Dios porque a mí no me gusta que me manipulen, ni a mí ni a aquellos a los que me dirijo. Entonces, cuando las cosas se hacen libremente, como tú bien sabes, pues tienen más acogida. Esto por un lado. La otra es cuando se pone en sofá quién participa o no quien participa, pues participará quien quiera. Yo, hasta donde sé, y mañana en todo caso se ratificará, conozco organizaciones que son un poco dudosas, como es ELA, como es LAB, como es SK, como es la SIGA, como es la CUT, como es la Intersindical Valenciana, o como somos nosotros mismos, la IAC, que no tenemos una visión estatal, españolista, sino nacional de territorios. Por tanto, allí participar, supongo que quiere participar mucha gente y por lo menos está dispuesta a trabajar. ¿Cómo se nos planteará la posibilidad de hacer aquí las cosas si llegamos a un consenso? Pues el propio, como tú has dicho, el propio consenso lo traerá. Aquí se nos pone una propuesta desde el SAT hace un tiempo que nos dice vamos a organizar esto, queremos que participéis desde los territorios porque vemos que es importante que la movilización sea de todo el Estado y más a más el SAT especifica perfectamente desde el primer momento de que cada territorio tiene que autoorganizarse porque ¿quién mejor que cada territorio para conocer cuál es su realidad? Que los lemas, las plataformas, lo que vayamos a llevar a Madrid sea lo que cada territorio decida. Habrán aspectos comunes allí en Madrid que nos encontraremos como no puede ser de otra manera, pero cada territorio tendrá aquello que decida y consensúe. ¿Cómo llegaremos a Madrid o no llegaremos? Pues mira, a los andaluces van andando. ¿No? Pues mira, ahí me lo perdí. Pero bueno, van a echar una fecha de andar. En otros territorios ya dijimos desde el primer momento que al menos algunos no estamos dispuestos a ir andando hasta allí. Otros tienen que atravesar según qué sierras que en esa época es jodida de atravesar. Y es más, luego había un planteamiento. ¿Qué hacemos cuando estamos en Madrid? A la gente que estaba dispuesta a quedarse más días. Había gente que decía, no, si queremos que sean muchos, la posibilidad es de quedarnos ese día única y exclusivamente y volverse porque la gente tiene que entrar al club. O sea que todo será en función de aquello que se decida conjuntamente. Y nada, es que yo pienso que un poco lo que dice Diego y lo dice siempre, menos hablar y más currar. Si consensuamos en el curro de puta madre y si no, pues mira, ya habremos hablado un ratillo más, habremos consensuado un poco más y al menos sabremos en qué cojones discrepamos. Y si acabamos luchando, pues seguramente si lo hemos hecho de forma colectiva, poco mucho nos servirá para consensuar posteriormente otras cosas o otras luchas. Y ya está. Y a partir de ahí, pues nada. Ahora, si seguimos dándole la coma, el punto y las dos hojas antes de salir, pues no vamos a ser de la sí. Sí, voy a hablar castellano, voy a intentar hablar castellano, no sé si a ver, respecto a la plataforma, yo me parece que le falta algo a la plataforma reivindicativa, porque decir que vamos a que caigan los gobiernos de la Troika para poner otros gobiernos de la Troika, pues poco nos solucionamos, ¿no? Yo creo que una reivindicación así tendría que ser más que capaz
régimen, ¿no? Y pensar un poco en el proceso constituente, entre otras razones porque es la única posibilidad de poder introducir el derecho a la autodeterminación de los diferentes pueblos de los estados. Con el actual, si no hay un proceso constituente, el cambio constituente cambia el régimen, esa reivindicación se queda en nada. Y luego ya más, digamos, de lo que hace referencia aquí a Cataluña, lo que no podemos es intentar querer hablar de hacer una marcha a Madrid sin tener en cuenta la situación actual que estamos viviendo en Cataluña. Que no estamos en un proceso de independencia o de determinación, como queramos decir, que precisamente las izquierdas lo que tenemos que hacer es estar y participar en ello, porque si no lo hacemos, lo dejamos para que lo haga la derecha. Y por tanto, es una obligación de las izquierdas estar encima del proceso de organización que se está llevando y que está avanzando y que no sabemos casi no sabemos dónde está hoy, no sabemos dónde estará mañana y menos sabemos dónde estará este proceso de marzo, ¿no? Y por tanto, lo que no podemos hacer es hacer ver que no existe este proceso y no echarlo. Entonces, precisamente por esta coyuntura de cómo está el proceso, lo que está claro es que una mayoría social catalana a Madrid no le queda 700 kilómetros. Mentalmente le queda años luz Madrid. Yo realmente tengo mis dudas de que desde Cataluña haya capacidad, incluso si sería positivo o no, que eso ya sería otro debate, hacer una gran movilización para llevar a la gente a Madrid. Yo, más que nada, lo que seguramente sería mucho más positivo, tanto para Cataluña como para la gente que esté en la marcha, es poder organizar aquí una campaña de apoyo, de apoyo a los distintos pueblos de España que están haciendo esta marcha, pero yo lo vería más como una campaña interna en Cataluña de apoyo a la marcha esta, que no añadirse ahí a Madrid, porque yo veo muy difícil movilizar a la gente ahora y en marzo, dentro de la cultura que hay aquí en Cataluña, veo muy difícil poder movilizar una cantidad importante de gente para ir a Madrid. No, yo a nivel de, no voy a ser muy breve. Yo a nivel de logística, por lo que se ha dicho, que empezase a trabajar el tema y bueno, pero desde ya, porque ellos lo llevan trabajando desde mucho tiempo. Ahora, yo solo pensar de que la gente de mi clase, yo me conocí con Diego Cañamero en una lucha, precisamente en una marcha a Madrid, ellos eran de Andalucía, los otros de Cataluña. ¿Y yo qué hago ese día? Es decir, me lo veo por la Sexta o por TV3. Me veo yo que le están dando de hostias y yo estoy tan tranquilito aquí. O sea, yo es imposible ni que pensar que la gente de mi clase va a hacer un... Aunque me vaya solo, yo me voy solo. Me importa 3 leches a mí el tema. Pero lo que está claro es que aquí debatir toda la serie de cosas, solamente pensar que están toda la gente que están diciendo que van a ir y que nosotros no vamos a quedar aquí, vamos, hombre, que ni se me ocurre a mí eso. Un pequeño comentario. Mientras dejemos al enemigo todas las armas y nos repusemos de utilizar las armas que utilizan ellos, aunque sea el modo de línea, pero tenemos la guerra. Ellos están explicando una historia y están explicando un final de la historia. Que han habido recortes, la austeridad, pero ahora que somos competitivos, ahora que estamos exportando, subirá el PIB, crearemos empleos, seremos felices y seremos felices. Nosotros dejamos la historia, iremos a Madrid y haremos caer el gobierno. Y yo solo digo eso. Yo creo que tenemos que empezar a construir una historia y a transmitirles ese a la mayoría social. Escuchando un poco lo que se está diciendo, más que de yo creo que el primer paso es empezar a movilizar y a ver quién se va sumando y con qué clima, y luego vamos a establecer con qué expectativas vamos. Evidentemente, aquí he oído hablar de que si conseguimos destituir el gobierno, ¿qué va a haber después? A ver, yo pienso que no es esta la preocupación. Tenemos que, entonces la preocupación para mí sería otra. Sería que si vamos levantando el listón de las luchas, ¿no? Como decía el compañero, cuando el primer rodeo del Congreso fue un exitazo, luego ya ha habido otros rodeos del Congreso que han sido de capa caída. Claro, si cuando levantamos lucha con un listón muy alto, luego
por allí y puede haber el bajón. Eso sí me preocuparía a mí, de lo que puede pasar después de unas expectativas tan ambiciosas como la Marcha Madrid, nada menos. Pero por eso digo, yo creo que tenemos que montar la comisión, empezar a trabajar, ver qué colectivos se suman, con qué entusiasmo, con qué nos vamos a enamorar a nadie. Aquí en Cataluña tenemos un problema de enamoramiento fuerte. No somos muy capaces de dejarnos llevar por los enamoramientos. Ya como han dicho los compañeros, tenemos ruptura ya entre los que quieren cambiar las cosas, imagínate. Pero sí creo que lo tenemos que probar. Y en todo caso, si se clima de esta manera, pues seguiremos con una expectativa más baja, no a decidir nada, sino a participar en una lucha nacional que se está generando en los territorios. Y si vemos que hay ganas y que hay empuje y que la gente se anima, pues a ver en Madrid qué pasa. Ojalá pase algo. Ojalá pase algo. Bueno, yo como ya los lautas, nada más quería decir que a esta misma hora de este mismo día estamos haciendo una labor de ver si podemos sumar, unir, agrupar, etcétera, etcétera, movimientos que salen como setas. Cada día salen todos. Estamos aún en ello. Yo he estado dudando entre si hablar o no hablar, porque para lo que voy a decir ahora después aún estoy con la información que necesitamos. Solo decir que acabamos de poner la olla al fuego y está empezando a hervir. Es posible que dentro de un mes, 2 meses, tengamos la faena hecha de poder unir a muchos grupos y movimientos y sectas, porque esto adquiere. Quiero poner a disposición de vosotros el trabajo que veo cuando esté hecho. Por eso he dicho que no sé si hablar, porque esto es una también. Pero Luis ya lo sabe, que estamos en ello. Cuando estemos, apoyaremos, pero no solamente desde Barcelona, sino que también por nuestros contactos que pueden haber en otros sitios de España también ayudaría. Pero la duda metafísica es, si quitamos a Juanito para que se ponga Benito, para eso no fue. ¿Me entienden? Porque a mí se vale más tonto por decirlo. Si hay que desconstituir lo constituyente, que empecemos por ahí. Que en eso estamos aquí ahora. Porque en Cataluña tenemos un proceso que he visto ya muy bien. Nada más que eso. Me he apuntado yo, como ha dicho, o sea que aquí hay pluralidad de opiniones, ha quedado patente, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que estas diferentes opiniones no se contraponen son, creo que el trabajo lo vamos a hacer aquí, y otros que no sé, y otros que está allá, y otros, pues bueno, con otras propuestas. A ver, en mi opinión, de lo que se trata es que trabajando aquí en Cataluña, aprovechando las luchas que ya hay, potenciándolas además, los que estemos dispuestos a empezar a trabajar por este proceso de movilizaciones, tenemos que empezar ya. Pero ya, quiero decir, ya con una cierta urgencia, para que haya una reunión a gente que esté de acuerdo con la organización y el colectivo. Insisto que aunque no estemos todos de acuerdo al 100%, y empezar a trabajar, porque claro, que se han dicho algunas cosas que desde aquí también hemos de trabajar, y es verdad que cuando se habla de exigir la división de los gobiernos, ahí falta la segunda parte, que ha dicho también, pero que antes también lo había dicho Diosdado, que no se trata de cambiar el gobierno del PP por el PSOE. Está claro, ¿no? Y eso nadie lo quiere. O sea, se trata de plantear, y yo estoy convencido de que todos los compañeros y compañeras que ya están trabajando en este proceso es que están con eso, cuando se habla de destituir al gobierno, no se trata a este gobierno concreto de manera más, se trata el modelo. Y quizás eso sí que habría que dejarlo claro, eso dejarlo un poco más claro, ¿no? Y empezar a trabajar sabiendo que
partimos desde una situación difícil de desmovilización, que eso es lo que han conseguido ellos. Pero en mi opinión, y con esto acabo, el problema de nosotros, el problema de la izquierda transformadora, no es tanto que no tengamos propuestas alternativas que incluso económicamente dentro de su propio sistema capitalista pueden ser viables, para pensiones, para el vital. O sea, el problema es que hemos perdido de una manera brutal la batalla cultural y ideológica, ¿vale? Y por tanto, el problema no es decir, y haremos una marca que hará eso tal. El problema es cómo trabajamos para recuperar los valores propios de la clase obrera. Y eso, insisto, no solo se consigue con un gran programa. Se consigue, entre otras cosas, con cada vez organizaciones, cada vez colectivos, cada vez personas que generen credibilidad, que sean coherentes y honestos. Y por eso, el desprestigio de los sindicatos no es porque sí. Y por los sindicatos, fundamentalmente de dos, pero que han arrastrado al resto. No es porque sí, no es porque la gente haya pensado, o el de los partidos, y de los partidos de izquierda. No, mientras no se cambie nuestro modo de lucha, de trabajo, e incluso si me apuras, de organización, modificar la estructura, es que no vamos a conseguir convencer a la gente. Pero en cualquier caso, lo que estamos planteando como proceso, como proyecto movilizador de las marchas de la dignidad, es un paso adelante porque el propio nombre ya intenta avanzar en crear nuevos valores, en recuperar valores. Marchas de la dignidad. A mí me parece muy acertado ese nombre. Por eso, porque lo prioritario es recuperar, que la clase trabajadora recupere los valores que hemos perdido por la derrota política y cultural.